Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto volverlos a ver en nuestro 12º capítulo de Círculo Logístico TV y la realidad es que el tema de hoy, como todos los que hemos tenido, es súper interesante. Vamos a entender un poquito de por qué los servicios de asistencia funcionan en la cadena logística, qué pasa con toda la parte del transporte, pero bueno, ¿para qué les cuento yo? Mejor invitemos a Héctor Romero, presidente de Círculo Logístico, y Gustavo Rosado, CEO de Grupo GR, para que nos cuenten un poquito más de todos estos temas. Bienvenido Héctor, bienvenido Gustavo, y el micrófono es de ustedes. Adelante. Gracias, Buenas Vanessa, tardes muy a todos. amable. Gracias, Gustavo. Para nosotros es un honor, aparte de un buen amigo, un gran empresario, secretario de Círculo Logístico, el cual nos honra, y una empresa y una firma de la cual eres el CEO, director general, propietario, fundador de Grupo GR, una empresa sólida en el mercado, con un servicio que en diferentes foros hemos visto que es de primera. Pero no quisiera yo el platicar de tu firma como una parte introductoria, Gustavo, si tú me lo permites. Quisiera que nos platicaras acerca de tu trayectoria y de GR, cómo nace, cómo ha venido creciendo, y Gustavo, cuál es la parte importante que está manejando en GR, en Grupo GR. Adelante, Gus, si fueras tan amable. Pues buenas tardes, mi estimado Héctor. La verdad es un gustazo poder estar por acá, independientemente de todo lo que acabas de mencionar, que una muy buena introducción. Bueno, ser parte de la mesa de Círculo Logístico para mí es un honor y hay cosas muy importantes que vienen en camino. Entonces, así a todos los afiliados y todos los que quieran unirse a Círculo Logístico, sí les recomiendo que tomen un poquito de tiempo, que respiren y vean todos los beneficios que tiene Círculo Logístico para el mercado, ¿no? Al final del día es algo que necesitamos hoy y más allá de ser una necesidad, es algo fundamental e imprescindible para cualquier empresa que pueda unirse a nosotros. Pero bueno, sin más preámbulo, como lo dices, Grupo GR, pues ya más de 20 años en el mercado, que no se trata de hablar un poquito del grupo, pero sí de darte un poquito background de todo lo que hemos hecho. Una empresa que, como comentaba, ya con el tiempo que tiene el mercado, nos hemos dedicado de entrada al core, que fue legal y vial para aseguradoras. Tu servidor viene del sector asegurador, después incursiono a manejar la empresa, después vienen algunas situaciones de abrir y expandirnos a Sudamérica y Centroamérica, y en 2011 absorbo al 100% la empresa y me tardo 2 años de estar planeando y haciendo con un muy buen coaching lo que es el lanzamiento del grupo ya con todas las filiales que tiene. Entonces se puede decir que la empresa con más de 20 años, pero Grupo GR ya como nombre, como holding de manera comercial tiene desde 2013, entonces ya afortunadamente 10 años con la confianza de todos nuestros clientes y amigos, y hoy estamos posicionados como uno de las top 3 en el mercado de asistencia, ¿no? Y con algo más allá. Nada más para concluir, dejar de hablar ahora sí que de uno mismo en la parte de empresas, pues Grupo GR es una empresa de asistencia sui generis a las demás. ¿Por qué? Porque somos dueños de nuestras propias redes. No maquilamos ninguna red, ningún servicio, y eso nos posiciona en una situación más favorable a hacerle frente a todo el tipo de asistencias y fronting que tenemos para nuestros clientes, ¿no? Es un poquito rápido lo que hemos logrado y lo que tenemos hoy, mi estimado Héctor. Gracias, Gustavo. Voy a iniciar con un ejemplo que casualmente el día de hoy, que nos reunimos en la mesa directiva del Círculo Logístico y tú eres parte de ella, comentábamos acerca de la problemática que pasa en la cuestión legal, en la parte de asistencia, que son pocos los que conocen este tipo de servicios y que hace falta. Me habla por teléfono un transportista en donde le recuperamos su mercancía y evitamos el robo, y yo no sabía que tiene 3 meses actualmente su mercancía en un patio concesionado por parte del gobierno del estado de Puebla y que le están cobrando cerca de 250,000 pesos para liberar su unidad. Y mi pregunta sería enfocada, Grupo GR
tu especialidad, que es la parte de asistencia. ¿Qué es lo que está pasando con las autoridades? ¿Qué está pasando con la parte de transporte que no denuncia precisamente por esta situación? ¿Cuáles son los problemas que nos estamos enfrentando en la cadena de suministro, principalmente del por qué si se recupera la unidad con todo y mercancía, no se consume el robo, dura 3 meses una unidad? ¿Qué es lo que hace Grupo GR? ¿Cuáles son las ventajas que tenemos en términos de la parte de asistencia? Que muchos transportistas no saben que existe este tipo de asistencia, Gustavo. Bueno, y sí, lamentablemente, hoy tenemos una debacle en la cuestión de autoridades. Ha habido ya una cantidad de incidencias, por no llamarle de otra forma, y no es el foro para comentarlo. Pero punto número uno, me voy a una de sus preguntas principales, no hay cultura de asistencia. Muchos clientes, transportistas, hombre camión, muchas personas que tienen cualquier tipo de auto o bien inmueble, no conoce los beneficios y los alcances de la asistencia. Si bien es cierto, conocemos la póliza de seguros, que trae su asistencia legal per se implícita en la póliza, pero recuerden algo muy importante: no se dispara hasta que no lo dispare un ajustador o ellos no definan si se va a disparar esa asistencia o esa asistencia legal o ese beneficio o esa cobertura. Cuando tienes una cultura de asistencia, en este caso, cuando tienes una cobertura con nosotros, y no para hablar en primera persona, voy a tocar el tema y te agradezco mucho la parte de Grupo GR, tenemos una cantidad de alertas en el sistema en GR cuando sucede un reporte y hay un catastrófico, un robo, una mercancía que sea comida o que sea carne que se pueda echar a perder inmediatamente y demás. Pues, ¿qué hacemos? Levantamos la alerta y mandamos un abogado directamente al lugar del acontecimiento, a crucero. Es un plus y una garantía. Después de ahí viene el acompañarlo para hacer la denuncia. ¿Qué sucede cuando no vas acompañado? Si hoy tienes tu cobertura con la compañía de seguros y te dicen, sí, tiene que levantar su denuncia en tal Ministerio Público para hacer valer y poder acreditar tanto la unidad como la mercancía, ahí viene lo que has de comentar. Y entonces me voy a avanzar al tema. Una vez que sucede el percance, una vez que sucede el siniestro o el robo, voy, acudo, hago la denuncia, pero no tengo yo cómo acreditar la mercancía, por lo que sea, porque soy transportista, porque la carta de aporte la tiene el cliente, porque no me la mandaron en tiempo, porque lo transporté de inmediato, porque urgía ese transporte, porque la tienen como garantía de lo que sucedió, independientemente que tengan mi unidad como garantía, y son trabas que pone la autoridad. Si no hago eso desde inicio, pues, ¿qué pasa? Puedo liberar la unidad, pero no la mercancía. Pero ¿quién la va a traspalear o quién la va a bajar? La autoridad no. Pues tengo que esperarme para que yo pueda liberar completo todo lo que sería el contexto que se involucró en un hecho de tránsito. Entonces me regreso un poquito. Si yo voy solo, sin ayuda, y entonces quiero hacer la denuncia, la autoridad al final del día no nos deja avanzar en la parte de denuncias. ¿Por qué las torna un poquito, por qué las dificulta? Pues porque la autoridad en turno lo que hace es persuade al denunciante a que no haga el reporte, en el sentido de, si llegase a pasar eso, le suman a ese Ministerio Público delitos. Pues cuando entrega su reporte mensual, pues tiene más delitos, entonces se enfocan más, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se enfoca más, o la Fiscalía, o parte donde fue el robo en ese Ministerio Público. Entonces tratan de manejar sus denuncias de acuerdo a los porcentajes que hay de denuncias en ese momento y juegan mucho con los números. Entonces es un poquito el tema del por qué cuando llegas tú como cualquier persona sin ningún contacto, ninguna experiencia y demás, y escribas en el libro, ahorita lo pasamos, y pueden pasar horas, ¿no? Y de repente llegas y te dicen, ¿dónde fue? Y van a un mapa que todos los que ya pasamos por ahí es de risa, pero un mapa que está en una pared, y te dicen, ¿dónde fue? En tal colón, en tal lugar, en tal carretera, en tal kilómetro, y subrayan en ese momento y dicen, ups, no le corresponde a este Ministerio Público. Pasa el otro que va por allá. Y ahí vas al otro Ministerio Público y te dicen, no le corresponde al del otro porque está cruzando el límite de la demarcación. Y te pueden tener así X tiempo. Paso número 2, ya logré levantar la denuncia. Y en el momento que estoy denunciando, hay muchas trabas, por lo que te comentaba hace rato, ¿no? Para no trabajar o para cuidar los números del turno del MP, ¿no? Entonces eso viene un poquito ligado
al qué sucede después que ya tengo la denuncia. ¿Cómo voy a acreditar y liberar? O sea, acredito la propiedad del bien por la factura del auto y demás. Pero si no tengo cómo acreditar que había 10 pads o N cantidad de bolsas o N cantidad de insumos dentro del auto como mercancía, no voy a poder liberarlo de inmediato. Y viene que acepte la autoridad que esa carta aporte esté ligada a lo que estamos transportando y conocemos todo lo que sucede. Cualquier situación que tenga la autoridad va a hacerlo para detener, para pausarlo. ¿Por qué? Hay un piso que está corriendo que tendrás que pagar, que es parte de lo que has de comentar, como el ejemplo del asunto en Puebla. Y de ahí viene un poquito el contexto del por qué la cultura de asistencia, 1, te va a decir qué hacer, 2, te puede llevar de la mano, y 3, va a ser en conjunto, en paralelo a la póliza de seguros, un apoyo para que en el momento que tengas todo listo, tanto tu representante legal como el representante legal de la mercancía tenga todos los elementos para acudir en su cita, acreditar y liberar. Eso agiliza mucho los tiempos, mi estimado Héctor. Un poquito, no sé si me expliqué por tanto irme para adelante y para atrás del proceso, pero es importante saber qué sucedió en ese momento y qué pasa antes de, ¿no? No queda claro, Gustavo, y me orilla a lo que tú me comentas, a diferenciar qué es una póliza de seguro y qué es la asistencia, porque posiblemente ahí tengamos confusión y no lo tengamos claro nosotros que nos dedicamos a la parte de la cadena de suministro y a la parte de transporte, y tú si eres un especialista, porque tienes, como tú acabas de comentar muy bien, vienes de la parte aseguradora, pero ahorita estás en la parte de asistencia y complementas. O sea, no solamente la parte de asegurar mi mercancía me va a garantizar que yo pueda recuperar mi unidad, que posiblemente ahí tengamos un error, sino que necesitas una asistencia legal, una asistencia jurídica que te permita tener los elementos independientemente. Y me ha tocado también en este negocio que te asigna a la aseguradora un abogado, pero que desafortunadamente no tiene el conocimiento pleno dentro de los ministerios públicos para poder manejarse, y ahí se olvida tu asunto y te lo deja ahí la propia aseguradora. ¿Cuál es la diferencia, Gustavo, en términos de lo que es una póliza de seguro y lo que es una asistencia como la que Grupo GR da? Mira, de entrada, bueno, lo voy a hacer de manera coloquial, ¿no? La aseguradora tiene la chequera para hacer frente de manera patrimonial a un seguro que contrataste a primer riesgo, que es, si me roban, actúas, y es por un tangible a futuro, ¿no? Es por un hecho a futuro de lo que puede pasar. Tienes una póliza que te va a defender o te va a cubrir de lo que suceda. Pero aquí entra mucho el tema. Todas las aseguradoras en la cobertura amplia y en la cobertura limitada tienen la cobertura de asistencia vial, asistencia legal y demás. Pero esa cobertura de legal no es una representación de tu mercancía y tu equipo. Ojo, esa cobertura de legal es para ir por los intereses del conductor asegurado o del asegurado en pro de obtener la liberación del bien, porque lo que aseguraron fue un bien inmueble, que fue el auto tal, con números de serie tal y placas tal. Ellos van y su interés asegurable es sobre la unidad. Entonces vamos a ver que no hubo lesionados por una falta administrativa, pero detuvieron la unidad con todo y mercancía. Entonces, la compañía de seguros va a hacer frente a, rayaron la cinta asfáltica, tumbó un semáforo, tiró los cables de luz, le pegó a un auto, y ese daño a tercero lo va a cubrir. Entonces, en ese momento que el ajustador llega y no hay un arreglo con la compañía que es F, porque no hay un avalúo del poste o porque dicen que dañaron X postes, que ha detenido la unidad, ¿ok? En ese momento, traen un abogado para que vaya en pro del asegurado, pero por parte de la aseguradora, a ver qué sucedió y a ellos garantizar el pago del poste que se cayó o lo que haya en los daños causados para que puedan liberar la unidad. La cobertura es muy clara, la cobertura de asistencia vial es para la liberación del conductor y para la liberación de la unidad. Hasta ahí queda. Vamos a poner que todo esté bien. Llamas a tu seguro, llega el ajustador, te vas al Ministerio Público, llega un abogado, te libera a ti y tiene que liberar el auto, el bien inmueble o la mercancía. En ese momento ya es un cruz, porque si no es tuyo el auto, es de la empresa, o es de un leasing, o es del vecino, o lo que sea, tú no puedes acreditar la propiedad para sacarlo del corralón. Entonces, la aseguradora te va a decir, perfecto, cuando el apoderado esté aquí
con los documentos o la manera de poder acreditar el auto o el camión, en ese momento me avisas, hacemos la cita y venimos a acreditar para obtener la liberación. Se obtiene la liberación por parte del Ministerio Público y vamos al corralón. En ese momento entregamos al corralón el documento, nos dice, perfecto, estuvo 5 días, debe N cantidad de pesos por el tiempo que estuvo aquí, más maniobras, más traslado, bla, bla, y el piso que le cobran en el corralón. Entonces ya, si ya es un acuerdo, todo está bien, podrás liberar, pero voy y me regreso. Si el auto no es tuyo y el apoderado del leasing o tú mismo o el director jurídico no se encuentra porque está firmando un contrato en Monterrey, tú estás en Veracruz, donde fue el incidente, de aquí a que se desocupe y pueda ir, pues no hay un poder legal para poder acreditar. Aquí es donde entra directamente la parte de la asistencia, donde hay un producto que es una cobertura que se llama de representación legal, donde el cliente nos da la confianza de ser apoderados de ellos. Y tenemos N cantidad de abogados a nivel nacional, y si ocurre en Veracruz, cuando reportan a la aseguradora, llega la asistencia legal de la aseguradora por póliza, que está muy bien, pero al momento de tener que acreditar tanto la propiedad como la mercancía, en ese momento entro yo, con el poder me apersono ante la autoridad, hago lo que es la liberación o acredito y ya puedo obtener la liberación, después pago lo que es piso, maniobras y demás, si estamos de acuerdo o hay una cuestión de negociación con los corralones, en ese momento libero. Pero si te das cuenta en ese gap, cuando solo hay una póliza de seguro, en ese momento no hay manera de avanzar porque necesitamos tener un apoderado. Y esta cobertura que la gente la ve intangible, que no la voy a necesitar, para que si ya tengo un seguro, pero esto que va colgado de la póliza de seguro o esta cultura de asistencia, ¿qué te va a dar? Una tranquilidad para saber de cualquier auto de tu flota que tenga cualquier incidente de tránsito a nivel nacional, tenga una cobertura de asistencia, de representación legal, con un poder de tu empresa para que en el momento que se requiera, acuda, acredite y libere. Y ahí está la oportunidad de liberar inmediatamente o en cuanto estén los tiempos de la autoridad, si no hay nada catastrófico de un lesionado o de lamentablemente algún fallecido o que hubo daños a las vías generales de comunicación, cualquier tipo que sea que tengamos que acreditar con peritajes y demás, y fue tan sencillo, el apoderado va y libera ese mismo día, se puede, ¿no? Entonces, esa es la parte que hace falta, esa cultura de que hay coberturas accesorias a la póliza de seguro, que te va a cubrir cualquier situación que sea de pago de daños a terceros, llámese auto, daños a las vías generales de comunicación, lo que sea, y hasta ahí llega, pero no va a acreditar por ti porque ellos no son dueños de la mercancía ni del auto, ¿no? O sea, ahí entra un tema de esa cobertura de representación legal, te ayuda muchísimo a cortar los tiempos de liberación, mi estimado Héctor. Ese es un punto muy, muy relevante de la cultura de asistencia. Fíjate que acabas de tocar un punto bien importante en lo que es la cadena de suministro, porque al final lo que le interesa al dueño de la mercancía, independientemente del transportista que se contrate, es que su mercancía llegue al punto de venta. Si no llega al punto de venta, y es que nos ha pasado a los que nos dedicamos a la parte del transporte, Gustavo, es que cometemos una infracción. Se comete una infracción por parte del operador. El transportista en ese momento quiere hacer una negociación y no se permite porque lo llevan directamente ante el Ministerio Público o ante el juez calificador de acuerdo a la falta que cometió. Pero el problema es que yo ya tengo una cita programada, que tengo que llegar a esa cita programada y que si no llego a esa cita me van a multar, me van a penalizar, e inclusive pueda perder yo el contrato como dueño de la mercancía. Pero el transportista no sabe de esa situación. A él le interesa en ese momento su transporte, no tanto la mercancía. Mi pregunta sería, ¿quién debe de contratar la póliza de asistencia? ¿El transportista o el dueño de la mercancía? ¿O ambos? Es decir, al final del día sería una cobertura, la cobertura actuaría para ambos, ¿ok? En teoría, en el porcentaje más alto, quien contrata ese tipo de coberturas es la empresa transportista, porque es la que está garantizando llevar la mercancía de punto 1 a punto 2 en X tiempo.
conozco las penalizaciones. Tuvimos y tenemos un cliente de esos eólicos gigantes que para llegar a X lugar tienen que cerrar parte de una caseta y demás, pero si no llegan a tiempo, son multas millonarias, ¿eh? O sea, ese es un tema interesante, ¿no? Y puede cometer una falta administrativa, que sí la cometió. Vamos a pensar en un mundo ideal, que no hay un tema de corrupción, que no hay un tema de malas autoridades y demás, que en realidad sí haga una falta administrativa de la cual tengan que detenerlo. En ese momento entra un tema de la negociación en situ, en campo, para poder hablar con la autoridad, ver cómo se garantiza. Yo me puedo quedar como garante, como apoderado legal, y decir, te firmo en este momento X, Y, Z y deja trasladar esta unidad con esa mercancía porque es imperante, porque tiene penalización, cualquier situación, ¿no? Pero tú lo pusiste muy claro ahorita. Es quién la contrata por lo general, generalmente el transportista, porque es quien te está dando, el cliente te dio un pago para que lleves la mercancía de A a B, sin ningún tema y lo tengas que hacer. En todos lados hay incidencias y puede pasar que seas parte de un hecho de tránsito que no tenga nada que ver tú. Una carambola, X cuestión, cayó un árbol, le pegó en la caja, pero no te dejan mover porque la loa que le pegó en la caja de tu espejo le pegó al coche de al lado y le dañó el cofre. No tuviste nada que ver y estás involucrado en el hecho, ¿no? Pero la multa o la penalidad por no llegar a tiempo no se exime. Entonces, es algo muy importante, pero sí, en la mayoría de los casos lo cubre el transportista, este tipo de servicios, mi estimado doctor. Fíjate, qué interesante lo que tú comentas. Con otros, como comentaba Vanessa, nuestra directora general de Círculo Logístico, hemos tenido varias pláticas y hemos comentado que el 81.2% aproximadamente que lo constituye o cómo está constituido el transporte en nuestro país, lo hace el hombre camión, el pequeño empresario, en donde ellos representan aproximadamente de las 600,000 unidades que están en el mercado, un 42%. Pregunta muy concreta: el transportista no tiene la cultura de contratar una póliza de asistencia, Gustavo. ¿Cuál es el problema? Si, de acuerdo a lo que hemos vivido, que es mucho más barato pagar una póliza de 5 o 10 mil pesos al año a pagar un evento que me va a costar 250,000 pesos de derecho de piso, más arrastre, más todo lo que implica no poner a trabajar mi unidad, por no tener esa cultura. ¿Qué es lo que pasa con el transportista? ¿O qué debemos de hacer? ¿O cuál es el gran reto que tenemos para poder nosotros como asociación, el poder inculcarle a nuestro transportista, que es muy importante en la cadena de suministro, que tenga conciencia de contratar una póliza de asistencia? Pues mira, la verdad es que sí, lo acabas de comentar crudamente o fríamente lo que sucede, ¿no? Y el porcentaje es alto. El hombre camión en México es un porcentaje muy alto, pero vuelvo a lo mismo. Un error de nuestro México es que ven un gasto en una póliza de seguro. Ahora dime, ya gasté en la póliza, ahora tengo que gastar en una asistencia que no me lo da la compañía de seguro. No, sí, pero tus condiciones generales de la póliza están acotadas hasta aquí. Esto que está aquí, que pasa todos los días, y lo que está aquí arriba, que pasa en cualquier momento, ya lo han vivido. Y a los que lamentablemente en un asunto catastrófico, que pueden perder todo un patrimonio por una situación que lamentablemente suceda y no tenían póliza de seguro, cuidado. Y dos, si tenían póliza de seguro, después vienen los temas de representación, que el conductor, que si no, que si hubo cuestiones ya de otro índole, hasta dónde puede llegar, una situación de no obtener ese servicio. Entonces vamos a pensar en algo. No lo hacen porque es un gasto. Y al momento de platicar de una asistencia, lo ven como un doble gasto. Cuando voltean con la aseguradora, le dicen, oye, es que me sucedió esto, ¿qué hago en este momento? Sí, pero eso no viene en la póliza, no está cubierto. Entonces el cliente se enoja con la aseguradora porque dice, ¿cómo es posible si te pagué una póliza de 30 y tantos mil pesos o más? Porque es un equipo pesado, pensando en un tracto. Y en ese momento volteas y dices, ¿cómo es posible 200,000 de póliza o lo que haya sido y no cubre esto? Pero ya tienes el problema encima. Ese es el tema interesante. Cuando dejemos de ver el seguro como un gasto, como algunas compañías ya lo hacen, o el hombre camión que ya vivió una experiencia, o que sí se cuida y tiene una cultura diferente, tiene su póliza. Pero puede tener un plus,
que es esa parte de representación legal que al final del día, comparado con el costo de una póliza, es un porcentaje ínfimo o bajo Sí, de sí. una flota de N cantidad de camiones. ¿Y qué hacemos nosotros como GR? Yo hago un pool para que el hombre camión venga y me diga, yo quiero una póliza. En lugar de vender una póliza individual que va a costar 100 pesos, le vende una póliza como si él fuera una flotilla de N cantidad de autos que le va a costar a lo mejor en lugar de 100, 60 pesos, ¿no? Esa es la parte que hacemos nosotros en grupo. Lamentablemente no todos tienen esta cultura de apoyo, donde dicen, si no son 1,000 o si no son 500, o si no son 300, tu costo es de tanto. Pues el hombre camión solo, o la familia, o esa comunidad que tiene en cantidad de camiones, pues no va a llegar a ese volumen y le sale muy cara una póliza de asistencia. O más bien no es una póliza, una cobertura de asistencia que va ligada a la póliza de seguro, ¿no? Entonces, son coberturas en exceso de la póliza de seguro. Pero todo nacería primero de la cultura de no ver como un gasto la póliza de seguro, que es lo mejor que puede haber, tener el bien asegurado por cualquier cosa que pase y no tener un daño patrimonial por no tener esa póliza. Y dos, si ya tengo esa cultura y sé que me va a servir, al abogado o gestor que le pagué viáticos para que fuera a Morelia, que no lo puedo liberar, que sí lo puedo liberar o cualquier cosa, y al final regrese, no pude. ¿Por qué no pudiste? Es que el día que llegué a acreditar la propiedad, el Ministerio Público, como sucedió una cuestión de delitos federales o contra la salud, estaba ocupado, no me pudo atender. Sí, Y correcto, se regresa. Y tiene que volver a ir. correcto. Entonces son viáticos de ida y vuelta. Yo tengo un abogado que está en Michoacán o en Morelia que está al otro día en la mañana y va otra vez. No está el MP, me regreso. Y ahí voy en la mañana y no está el MP y me regreso. Y no le voy a cobrar viáticos. Ya viene incluido en la prima de riesgo que pagó por esa cobertura de asistencia. Así de sencillo lo puedo platicar y lo puedo No, y la comentar, verdad que que todos lo hemos vivido, ¿no? lo manejas de una forma tan sencilla que yo creo que es desconocimiento y es un gran reto que tenemos para poder nosotros apoyar a un participante importante dentro de lo que es la cadena de suministro, como es el transporte, tanto el transporte pesado como el transporte de última milla, como también el usuario. Gustavo, el tema da para más, el tema da para muchísimos programas para hacer contigo por toda la asesoría, la consultoría, los consejos que nos pudiésemos dar, pero obviamente el tiempo es oro para todos nosotros y para también la gente que nos hace favor de seguirnos. Para ir cerrando, yo quisiera hacerte una última pregunta antes de agradecerte tus atenciones y tu asesoría. Es los próximos 2 años, en donde estamos viviendo una situación complicada en términos de la delincuencia organizada y en donde también estamos viviendo que desafortunadamente por las condiciones económicas, en donde hay una inflación importante y cada vez se le da menos mantenimiento a las unidades, desafortunadamente, o bien la falta de operadores, que tenemos ahorita una falta de operadores de 60, 70 mil operadores, en donde hay operadores que hay un exceso de trabajo, amén de que la norma 087 por parte de la Secretaría de Comunicación y Transportes maneja que por cada 5 horas debe descansar y no descansan, y eso provoca que existan accidentes. Y que hoy las aseguradoras cada vez se complica más el poder cobrar porque vienen de una pandemia que costó muchísima lana para ellos, vienen de situaciones de muchos accidentes que tienen que estar pagando, de muchos robos que se han incrementado en términos del parque vehicular. O sea, hoy las aseguradoras también tienen un problema de fluidez y que a través de este concepto que tú manejas de una asistencia que no se puede comparar, que es importante, no estoy descartando la póliza de seguro, porque siempre va a ser importante la póliza de seguro para darnos a terceros. ¿Cuál es el panorama que tú ves en los próximos, no 2 años, sino por lo menos el próximo año? ¿Cómo ves esta parte de asistencia técnica en términos de crecimiento o de evolución? Porque no se tiene o no hay esa cultura, Gustavo. Mira, de entrada voy a tocar y abordar esta pregunta en dos vertientes. Número uno, no me gustaría que aumentara esta incidencia o frecuencia de robo, me queda claro. Todo tiene un porqué, tampoco voy a entrar en temas políticos, pero sabemos qué estamos adoleciendo y qué no se ha cumplido y qué está sucediendo. Post pandemia hay una cantidad de vacantes, como tú bien lo dijiste, o hace falta
N cantidad de operadores. Estoy totalmente de acuerdo, aunque somos, y quiero felicitarlo, México es de los principales o de los mejores países que con sus operadores que tenemos, ¿no? Eso está dicho aquí en China, ¿no? Pero algo muy importante es cómo vemos estos años, y el punto principal sería, no es que aumente y no es que haya gastado mucho las aseguradoras por la pandemia. Vamos a ser claros y muy concisos, y posiblemente habrá alguien en el sector asegurador que diga, uy, ya Gustavo Rosado habló. El gasto mayor en pandemia fue por cuestiones del ramo de gastos médicos, vida y demás. No tuvo nada que ver con el ramo de automóviles. ¿Por qué? Porque no salieron a las calles en cantidad. Al contrario, la siniestralidad y frecuencia bajó al N cantidad por ciento en la parte de hechos de tránsito, de colisiones. Después, pospandemia o medio pospandemia, vino el tema de los robos. Pero algo muy importante, y hay que tomar en cuenta, y lo vuelvo a decir, el robo va por la mercancía. Antes no aparecía ni la mercancía ni el tracto. Hoy aparece el tracto y la mercancía no aparece, en un porcentaje muy alto. Entonces también es un tema de que quien tenga el seguro de mercancía sí tendrá una situación de una frecuencia alta y ver qué sucederá. Tenemos que hacer conciencia y que el sector asegurador no quiera cubrir sus pérdidas de otros ramos con el ramo de automóviles. Punto número 1. En ese momento no tendrían que aumentar las primas de seguro. En ese momento podríamos seguir haciendo un esfuerzo, todos y cada uno, para tener nuestros vehículos asegurados. Ahí concluyo el tema de qué veo de aquí a un año, que se detenga un poquito la parte de robo que sea en pro del país, porque posiblemente vienen elecciones en 2024 y tenga que bajar el robo para estadísticas del gobierno. Sin embargo, habrá que ver las estadísticas de las elecciones mayores en sexenios anteriores para ver cómo se mantuvo y qué pasó con el robo en esos momentos de candidaturas y de elecciones, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho para ver qué va a pasar a un año, 2 años. Creo yo que podría bajar porque entró alguien con mano dura, quien sea, y trata de cambiar un poquito y dar muestras al país y a los mexicanos de que está haciendo bien las cosas. Ahora bien, me regreso al punto de decir, ya tengo el seguro, logré invertir en eso, y sí voltear a la parte de cultura de asistencia. Independientemente de la frecuencia, yo no voy a cobrar por frecuencia, yo no cobro por siniestralidad, yo te voy a cobrar por número y volumen de unidades, en una prima de riesgo calculada en el área técnica de la empresa, porque nosotros como una aseguradora, a diferencia de otras asistencias, tenemos un área técnica de suscripción para sacarte el perfecto o el costo real que te va a costar tener una cobertura que te acabo de comentar y que vaya ligada a tu gasto de póliza. Ni te va a costar el 50% de la póliza, ni te va a costar un 1% de la póliza. El costo real para que puedas tener esa solvencia económica de invertir en esa cobertura. Entonces, a mí no me afectará lo que pase como asistenciadora en la parte de crecimiento en robos o de frecuencias. Lo que yo quiero es tener la infraestructura para poder dar un servicio. Hoy en sí, Grupo GER la tiene, no hay ningún tema, pero va ligado a lo que te comentaba de que haya costos preferenciales para el sector en el que estamos hablando y que tenga a la mejor aseguradora que voltear y decir, si bien en efecto hay un robo, hay mucho robo de transporte, cada vez se pone peor y la situación es que va con violencia, vienen los gastos al operador porque lo agredieron, porque le hicieron una cuestión ahí con disparos, cuchillo, lo que sea. Entonces viene, se incrementa esa parte de los gastos médicos al operador, si viene en la póliza. Entonces cuando entre ese juego y la aseguradora diga, voy a apoyar este sector de la población, este segmento de la industria, vendrá un plus porque no podemos recuperar primas que se gastaron o no por un ramo que no tuvo una situación de aumento. Aunque en el 2023 ha aumentado mucho el robo, lamentablemente hemos visto una situación impresionante, rutas que ya no quieren abordar los operadores y eso hace que la logística tenga un retroceso de 100 años y dos, tenga un no cumplir con los objetivos de te entrego en 24 horas, porque sé perfecto que de polo a polo puedo llegar en X tiempo. Pero entonces busquemos esa parte de que las aseguradoras apoyen al sector y dos, que los clientes, el cliente final, ya sea operador o empresa, voltee un poquito y abra su espectro y decir, sí me necesito una cobertura de asistencia que me va a resolver y quitar dolores de cabeza en N cantidad de situaciones, que hoy en día lo quieren hacer ellos o un gestor los hace mal, les cobra más de lo que les hubiera costado una cobertura de asistencia, mi estimado Héctor. Excelente, Gustavo, nos sabes un panorama importante. Me quedo con 3 conceptos
dentro de la plática, y ojalá no sea la primera ni la última que el Grupo GR y Gustavo nos haga favor de darnos más seguridad sobre el particular, porque rompe la cadena de suministro, como tú comentas. Uno, la asistencia legal, la asistencia jurídica, la asistencia que se dan en el tipo de empresas donde tú eres experto, se hace necesaria y no verlo como un gasto, sino como una inversión, y sale mucho más barato. Dos, que muchas veces, en lugar de estar pensando en la parte de la, ¿cómo lo podría decir? En términos de aumentarle un pequeño peso más a mi tarifa, en lugar de pensar en eso, es mejor garantizar que voy a entregar en tiempo y forma, con un margen de operación menos, pero con una garantía de que voy a tener una persona que me va a sacar del problema. Y tres, en términos de lo que es el rompimiento de la cadena de suministro, ahora que se presenta una gran oportunidad a lo que somos participantes en la cadena de suministro, como es la llegada del nearshoring, en términos de que estamos viendo que hay un crecimiento en lo que es la cadena de suministro, es una gran oportunidad para ir pensando en cómo podemos sí cumplirle a nuestro cliente. Gustavo, un placer haberte tenido con nosotros. La verdad que un privilegio, un gozo. Sabemos que tu tiempo siempre o andas en el extranjero o andas por acá en diferentes ciudades del país. Siempre te vemos con muchos compromisos, lo cual nos da mucho gusto. Felicidades por tu gran empresa que tienes, por los logros que has obtenido y por ser miembro, secretario, funcionario directivo de lo que es Círculo Logístico. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Muy amable, Gustavo, muy agradecidos, y esperemos que no sea la última, lo repito. Vanessa, te dejo el micrófono. Adelante, Vane. Muchísimas gracias. Pues la realidad es que, se los dije, que era un tema muy interesante y que tenemos que comunicarlo, porque si es algo que beneficia, tenemos que buscar la manera como asociación de compartirlo justamente con las dos partes. El usuario final, si bien él no lo contrata, él lo puede recomendar y le puede decir a su propio proveedor ese tipo de sugerencias, donde tenemos que comunicar, justo hacer estos círculos virtuosos para ayudarlos y que los riesgos, si se tienen, por lo menos duelan un poco menos y sean un dolor de cabeza menos. Ya suficiente es la problemática como para que de pronto, como dicen, se vuelva todo el show de ya se quedó el transporte no sé cuántos días varado, cuesta carísimo tenerlo ahí guardado, etcétera. Entonces, estoy segura que tendremos más información de todo esto. Muchísimas gracias, Gus, muchísimas gracias, Héctor. Y pues la realidad es que esperen nuevas cosas que se están cocinando. Ya les estaremos dando la información. La realidad es que todo esto es gracias a ustedes, gracias a que confían, gracias a que nos siguen, gracias a que nos ven. Porque si nosotros viéramos que no pasa nada y que no lo ven y que no nos siguen, realmente no valdría la pena. Entonces, como siempre les he dicho, por favor, al final del video les va a salir nuestro contacto para que nos puedan compartir si hay algún tema del que quieren que platiquemos, si alguno de ustedes les gustaría participar y también para poder tener información de cómo pertenecer a Círculo Logístico y cómo participar en nuestros cursos y eventos. Muchísimas gracias a los dos y nos vemos en una siguiente edición de Círculo Logístico TV. Bye, bye.